Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendice. Buenas noches a todos en casa. Qué gusto poder saludarles y que usted nos permita entrar a su hogar y poder, hermanos, tener juntamente este culto donde estaremos celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Queremos decirle que estamos muy próximos ya para abrir las puertas de la iglesia. Nos han llegado 2 comunicados. Es muy posible que de este domingo al próximo ya prácticamente esté aprobado un 100%, hermanos. Asuntos Religiosos nos mandó un comunicado, el municipio juntamente mandó otro, pero concuerdan, hermanos, en las fechas. Unos hablan del día 15, lunes 15, otros del domingo 14. Pero estaremos al pendiente, hermanos, a través de la página de la iglesia le estaremos dando la información oportuna y necesaria para que podamos estar aquí. Obviamente tomando las medidas sanitarias, las necesarias para que podamos estar aquí. No sabemos si vamos a llevar 2 reuniones el domingo, pero de igual manera, si tenemos que hacer 2, se las hacemos llegar, ¿verdad? Para que todos podamos estar. Los cultos seguirían normales, martes, viernes y domingo, ¿sí? En los horarios ya establecidos. Vamos a suspender nada más las clases de Oasis y las clases de los niños. Yo creo que la próxima semana sería prácticamente la última semana, si es que esto se da así, hermanos, y luego ya retomaríamos los servicios normales que hemos estado realizando, excepto los de Oasis, ¿verdad? Pero eso lo vamos a comunicar también en su oportunidad. Quisiera que iniciemos, hermanos, con una lectura de la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 19, 20 y 21, vamos a darle juntamente lectura. Mientras que usted busca en su Biblia este pasaje, Mateo capítulo 6, verso 19, 20 y 21. Hermano, quiero decirle también que vamos a tener bautizos. Podemos suspender algunas otras actividades, pero los bautizos no, hermano. Los cultos y los bautizos no. Esos no podemos suspenderlos, tampoco la oración. Hemos sido muy estrictos en cuanto a eso. En ningún momento se ha suspendido la oración ni los cultos generales. Hemos suspendido a reuniones de varones, de damas, de matrimonios y algunas otras cosas, hermanos. Pero si usted tiene a alguien que se reúne en los oasis, aunque mi hermano Francisco y mi hermana Anita ya sacaron la publicación, pero quiero hacerlo por aquellos que no están en ninguna célula y se pretenden bautizar, hermanos. Abriendo la iglesia vamos a tener bautizos inmediatamente, hermanos. Entonces para estar preparados es necesario, es importante el bautismo en aguas. Entonces una vez que tengamos eso, inmediatamente vamos a realizar bautizos aquí en la iglesia, hermanos, para que usted se vaya preparando y vayamos teniendo también ese tiempo maravilloso. Es algo muy especial, tan especial, mire, que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Tiene algo especial. Amén, hermanos. Entonces les recuerdo que ya una vez abriendo tendríamos también los bautizos. Tienes su escritura ahí en el libro de Mateo capítulo 6, versos 19, 20 y 21, hermanos. Dice la palabra del Señor así, hermanos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Verso 21: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén, hermanos.
Es un título que viene ahí, Tesoros en el Cielo, y viene en el libro de Lucas. También, hermano, encontramos este pasaje. Pero qué maravilloso, porque es Jesús el que está hablando, hermanos. Todo el capítulo 5, 6 y 7, Jesús está hablando, está dando palabras y mensajes muy claros. Y Jesús en este pasaje, hermano, nos está diciendo que tú y yo no nos preocupemos por hacer una inversión en la tierra, sino que hagamos una inversión en el cielo, hermanos. Que estemos invirtiendo en las cosas celestiales, que estemos trabajando, hermanos, para que nadie hurte, para que nadie, hermano, corrompa lo que estamos haciendo. Amén, hermanos. Mire, si usted le trabaja al Señor, si usted le sirve al Señor, hermano, eso es oro molido a los ojos de Dios. ¿Sí? Todos somos llamados a un servicio, todos, hermano. Hay algo, usted no tiene escasez de dones, no, hermano, usted tiene un don, y más si busca del Señor. El Señor no solamente le da uno, le da varios dones para que usted los active y los ponga a trabajar. Y el Señor, hermano, habla de buscar esa riqueza espiritual, de tener, hermanos, como lineamiento o como propósito, meditar en las cosas de arriba, hermanos, hacer cosas que vayan a ser eternas, donde nadie puede corromperlas, donde nadie puede hurtarlas, sino que van a quedar ahí teniendo reconocimiento de parte del Señor. ¿Sí? Y le recuerdo ese versículo que dice: y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Hermano, cuando nosotros entendemos estos mensajes, aunque cortos pero precisos, que salen de la boca de Jesús, hermano, vamos a tener seguridad de todo lo que estamos haciendo. Y dice en el último verso que leímos: porque donde esté vuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, ¿dónde está su corazón en este momento? ¿En dónde está su corazón? ¿Está afanado por el trabajo? ¿Está afanado por las riquezas materiales? ¿O tiene el propósito de buscar las cosas espirituales? Usted lo sabe, yo nada más hago esa pregunta, hermano. Donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Sí? Mire, hemos hecho muchas transmisiones, hermano, desde aquí. Hemos estado fieles, puntuales, hemos obedecido a la palabra de Dios. A lo mejor alguien que esté en casa dice: ya empezó la predicación, ya empezó el sermón, ya empezó la clase, pero no, al cabo está grabada, al rato me doy un tiempo para verlo. Y pasaron los días y no lo viste. ¿Sí? Yo no sé si habrá alguien en casa así. ¿Sí? ¿Dónde está su tesoro? ¿En dónde está su tesoro, hermano? Es importante que le demos valor a este tipo de cosas, hermano, porque dice la Escritura que ahí estará también vuestro corazón. No deje las cosas del Señor para el último, hermanos, y luego diga: pues ya no tengo tiempo, mejor hasta mañana, y mejor mañana. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Todo lo que usted anhele, todo lo que usted quiera, el Señor lo va a añadir. Amén, hermanos. Vamos a orar para dejar este lugar. Hermanos, acompáñenme en oración para que nuestro hermano Norberto Tinajero, él traiga la palabra de esta noche. Oremos juntos, hermanos. Padre, queremos darle gracias. Gracias, Señor, porque es una noche de viernes maravillosa, Señor, que usted nos regala. Señor, es una noche muy especial donde hoy nos reunimos como pueblo, como iglesia, Señor, para escuchar su palabra, para tener un tiempo de meditación, Señor,
en la instrucción que usted ha dejado a través de su Hijo para traer este mensaje directamente de su corazón. Señor, que esta palabra quede impregnada en los corazones de nuestros hermanos. Esta palabra, Señor, haga efecto por lo cual usted la envía para todos aquellos que la necesitamos. Señor, que podamos atesorarla porque es palabra suya. No es palabra de mi hermano, no es palabra del hombre, sino que es palabra suya que usted ha dejado para este tiempo, Señor, y para este momento. Que hoy podamos disfrutarla en compañía de su Espíritu Santo y que tengamos deleite, amado Dios, por su presencia y por la riqueza espiritual que nos dejará en esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, dejo este lugar para mi hermano Norberto Tinajero, que él es el que nos va a compartir la palabra en esta noche. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Dios. Hermanos, les envío un saludo, un abrazo desde acá. Igual a los hermanos que aquí nos acompañan. Y pues en esta noche, en este día, le quiero dar gracias a Dios. Ha sido bueno en mi vida, en la vida de mi familia. Le quiero dar gracias también a nuestros pastores. Y no hacemos más otra cosa que atender el llamado del Señor. Y me gozo, hermanos, me gozo, y Dios lo sabe. Ya hacía tiempo de este llamado. Nosotros vamos para 2 años que llegamos a Monterrey, aquí a Iglesia Dios Viviente. Y me gozaba con mi esposa ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo que ha pasado, ese tiempo que Dios permitió que llegáramos a esta ciudad, a este estado. Y no entendíamos, ¿verdad? No entendíamos porque veníamos de aflicciones, veníamos de persecuciones, veníamos con temores. Y en la parte buena, por así decirlo, pues veníamos de una situación laboral estable, una vida que posiblemente llegué a pensar que no iba a haber escasez de trabajo alguna vez, pero eso no eran los planes del Señor. Amén. Entonces vamos 2 años y vemos la mano fuerte de nuestro Señor, y le doy la honra y la gloria a Cristo, hermanos. Amén. Les pido, hermanos, la palabra que el Señor trae en esta tarde, el Señor le puso por tema: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Le pido que me acompañen a 2 Corintios capítulo 12. Vamos a darle lectura del versículo 1 hasta el 9, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no me es conveniente gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo,
Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Vamos a poner en oración, hermanos, esta palabra, este mensaje. Pónganme en oración en manos del Señor, que sea Él hablando a través de mi vida a la vida de ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Cristo, le doy gracias, amado Dios, porque usted le ha complacido, Señor, estar yo delante de su pueblo, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que sea usado como un vaso, Señor. Que sea mi boca, que sea mis palabras, sus palabras. Que sea el Espíritu Santo, Señor, revelando, trayendo esa sabiduría a mi mente y ese entendimiento a mi corazón. Así también te pido por aquellos hermanos, Señor, que están viendo esta transmisión y por los que la verán, Señor. Que usted lleve ese mensaje, Señor, lleve esta palabra a cada rincón. En el nombre de Jesús le doy gracias, amado Señor. Amén. Acabamos de leer, hermanos, un capítulo donde todos sabemos que el autor de este capítulo fue el apóstol Pablo. Sin duda, el pueblo de Dios conoce quién fue Pablo. Desde sus inicios sabemos que fue el perseguidor de Cristo, perseguidor de la iglesia, de su pueblo. La palabra dice que desde sus inicios pues era perseguidor de Cristo, castigaba a todo creyente, entraba casa por casa, los arrastraba, hombres y mujeres, los forzaba inclusive a blasfemar y daba su voto de muerte para estos. Pero un día se dirigía a Damasco y de repente un resplandor de luz del cielo hizo que cayera en tierra. Fue tan grande el poder de Dios que hizo a Pablo que ese poder lo hiciera caer en tierra, hermanos. En esta ocasión Pablo escuchaba quizás por primera vez la palabra o la voz de nuestro Señor. Si me acompañan a Hechos 26, 13, 14. Gloria a Dios. Hechos 26 del 13 al 14. Dice la palabra: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo se había sentido Pablo, hermanos? Después de el que él andaba persiguiendo, del que él no creía, le estaba hablando. Dice la palabra que estaba temblando, tenía temor, titubeaba. Sabemos también que Pablo fue un apóstol, fue misionero, fue evangelista, pastor, fue un maestro extraordinario, fue un predicador elocuente, fue un planteador de iglesias, un estratega,
un visionario. Quizás después de nuestro Señor Jesucristo es el líder más influyente, hermanos, de toda la historia de nuestra humanidad. Sin embargo, sobre todo, fue alguien que amó profundamente a Cristo en respuesta al Evangelio. Voy a tomar ahí en Hechos, en 2 de Corintios, de ahí no nos vamos a mover mucho, hermanos. Voy a tomar el versículo 9, hermanos, para este mensaje. El versículo 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Y empieza este versículo, hermanos, y me ha dicho. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Dios le está dando o le está hablando por segunda vez a Pablo. Y se oye como un mandato, una instrucción, ¿va? Y me ha dicho. Dios en su palabra nos da las instrucciones para llevar una buena vida, hermanos. Sabemos que en la palabra encontramos las instrucciones para un buen vivir, hermanos. Les pido me acompañen a Proverbios 1, Proverbios capítulo 1, versículo 8, hermanos. Dice la palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces debemos estar atentos, hermanos, a la palabra. Debemos de tener oídos sensibles a la palabra del Señor, escuchar esas instrucciones como se lo hace ver aquí a Pablo, ¿verdad? Pero continúa este versículo y dice: bástate en mi gracia. Bástate, hermanos. El Señor le daba a entender a Pablo que él era todo y lo único que él necesitaba. Pablo no necesitaba más otra cosa que depender de la gracia de Dios. Y es lo mismo para su pueblo hoy en día. Necesitamos de la gracia, hermanos. Sabemos que es la gracia, hermanos. Sabemos que es un favor inmerecido. Es una bendición a que no somos acreedores, un don gratuito. Dice la palabra en Efesios 2, hermanos, del 8 al 9. Es un versículo que todos lo debemos de conocer, o muy mencionado, hermanos, en el pueblo de Dios. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Quizás la gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo, porque es la propia fuerza de Dios, hermanos. La gracia y el favor y el amor de Dios en acción en ese momento. Y continúa el versículo: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Estamos en el versículo 9, hermanos. Aleluya. ¿Qué entendemos por debilidad, hermanos? La debilidad es una carencia de energía, fuerza o vigor. La debilidad es sinónimo de agotamiento, flaqueza, decaimiento, desfallecimiento. Por lo que muestra a un ser humano, ¿verdad?, sin fuerza, débil, puede estar dominado, sin energía. Pero no tan solo hay debilidad física, hermanos. También hay debilidad que caracteriza el carácter de una persona, ¿verdad? Podemos quizás no poder tener carácter para una toma de decisión. Entonces eso nos hace débiles, hermanos. Por otro lado, la debilidad es la afición o cariño que un individuo siente por algo o alguien, ¿verdad?
Un ejemplo, mi esposa siente debilidad por los pasteles o el chocolate. Pues es una debilidad, ¿verdad? No física. Hay debilidades físicas como los mencionamos, un golpe, una molestia, en fin. Pero aquí habla Pablo de sus debilidades, hermanos. Les pido me acompañen a 2 de Corintios en capítulo 11, ahí atrasito, hermanos. 2 de Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 30, hermanos. Aquí podemos encontrar algunas posibles debilidades de Pablo, ¿verdad? O algunas posibles aflicciones de Pablo. Dice 2 de Corintios 11 del 23 al 30, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Dice la palabra: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, aleluya, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Amén. Pablo no le importaba, hermanos, por lo que él tendría o pudo haber pasado. Él se gozaba en estas debilidades. Yo me imagino a Pablo pues en medio de la mar y gozoso, ¿eh? Porque sabía el llamado que él había tenido, de dónde venía y de dónde el Señor lo rescató. Entonces él se gozaba, hermanos, cuando pasaba por alguna debilidad o por alguna de estas situaciones. Amén. Pablo estaba convencido que no era conveniente gloriarse, hermanos, pero tenía que hablar sobre las visiones que el Señor le mostró hace ya 14 años. Leíamos en 2 de Corintios capítulo 12, dice el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Pablo decide hablar después de 14 años. Pablo estaba en la iglesia de Corintio, pero se decide hablar después de 14 años. Pero cuida mucho la manera de hablar, porque fíjense lo que dice el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí Pablo habla en tercera persona, hermanos. Pablo fue el que fue arrebatado. Pablo fue el que el Señor lo llevó al tercer cielo y Pablo conoció el paraíso. Amén. Pero no sabe si fue fuera del cuerpo, no sabe si fue visión, pero él sabe que el Señor
le concedió conocer el paraíso. Dice la palabra, donde oyó palabras inefables, hermanos. Y aquí mismo nos dice que es una palabra inefable, donde no le es dado al hombre expresar. No sé qué habrá escuchado Pablo, solamente él lo llegó a saber, pero fue tan profundo, tan revelativo, que no tenía autorizado expresar, no eran palabras para hombres, hermanos. Pero Pablo tenía que expresar que él había sido llevado por el Señor, pero no de manera que se sintiera gloriado él, se sintiera orgulloso. Amén. Dice el 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre, en el 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces Pablo vuelve a reconocer que su afán no debe ser el gloriarse, hermanos. Ustedes no creen que el Señor sabía de la debilidad o la flaqueza de Pablo. Yo creo que sí, y ahorita lo vamos a ver. El Señor conoce nuestros corazones, hermanos. Nosotros podemos venir sonrientes y fervientes, pero no sabemos lo que cargamos, y el Señor lo sabe. Amén. Entonces Dios conocía el corazón de Pablo, Dios conoce nuestros corazones. Y para impedir que Pablo se volviera orgulloso, le fue dado una espina en la carne, hermanos, un aguijón. Pero para entender poquito esto, hermanos, ¿por qué Pablo podía sentirse orgulloso? Lo decía ahorita, porque posiblemente por haber tenido el privilegio de ser escogido del Señor, de ser arrebatado al tercer cielo, de haber conocido el paraíso, de haber escuchado palabras inefables, él podía haber sacado su orgullo como persona, vanagloriarse. ¿Por qué cuidaba mucho esto Pablo, hermanos? Leíamos en el capítulo 11 algunas debilidades de Pablo, todo lo que él pasaba para llevar esta palabra a la iglesia de Corintio. En este entonces, en estos pasajes, en el 11, de entre el 10 en adelante, lo invito en su casa que lo medite, porque la verdad sabemos que la palabra nutre y nos llevaría tiempo leerlo, pero le hago un resumen. En ese entonces, pues Pablo tenía celo de la iglesia de Corintio. Habían unos llamados falsos apóstoles que se vanagloriaban, o era ese tipo de personas que por vanidad, pues ellos decían que eran llamados, ya habían tenido llamado, que habían tenido revelaciones, que era el yo. Amén. Entonces Pablo, después de 14 años, dice: es necesario hablar de lo que el Señor me reveló, no de lo que oí, pero de lo que el Señor hizo en mi vida, para testimonio de la iglesia de Corintio, hermano. Pero él quería cuidar la forma de revelarlo, porque no quería verse como esos falsos apóstoles, o que la iglesia de Corintio no tuviera una comparación, ¿verdad? Una igualdad, decir: Pablo se nos está comportando como los falsos apóstoles, porque inclusive Pablo exhorta a la iglesia, le dice en palabras textuales, le dice: ustedes se dejan hacer y deshacer como cualquiera persona que venga, ¿verdad? Y eso a mí me entristece, decía Pablo. Entonces Pablo tenía que transmitir un evangelio maduro, ¿verdad? La iglesia de Corintio tenía un concepto diferente a Pablo, porque en sus cartas Pablo transmitía fortaleza, ser fuerte, ser duro,
pero a la vez decía a la iglesia que en presencia era cosa diferente. Amén. Entonces era necesario que Pablo hablara de esto, pero cuidando Pablo y sabiendo Pablo que no iba a necesitar orgullecerse o enaltecerse. Amén. Entonces el Señor también conocía a Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Señor? Le da un aguijón, hermanos. Dice en el capítulo, ahí en 2 Corintios 12, 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una espina, dice otra traducción, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Podremos pensar como un mensajero de Satanás, pero la Biblia habla. Tenemos a Job, donde el mismo diablo pues le pidió permiso al Señor. Tenemos a Pedro, donde el Señor le dice: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces Pablo era el tercer ejemplo para mí, ¿verdad? Pero sabemos que si Dios permitía eso en su momento, en su tiempo, era para un propósito, hermanos. Por eso tenemos que identificar bien qué es lo que el Señor quiere de nosotros, de nuestra vida. Entonces dice que este aguijón lo abofeteaba, ¿verdad? No podemos, no está claro si fue un dolor tal cual, fue una enfermedad. Dicen que posiblemente Pablo le fallaba la vista. Entonces no sabemos si con eso Pablo luchaba o eran las persecuciones que leíamos en el capítulo 11, o eran las personas, esos falsos apóstoles, esos pastores, esos apóstoles o super apóstoles, dice la Escritura. Entonces la gran debilidad de Pablo era quererse volver orgulloso. Pero quizá Pablo no lo entendía, porque dice, si me acompañan ahí mismo en el capítulo 12, pero en el versículo, gloria al Señor, en el versículo 8, ahí en 2 Corintios, hermanos, no nos hemos movido de ahí. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo quiero pensar, oró la primera vez Pablo: Señor, pues no entiendo esta enfermedad, no entiendo este espíritu, ¿verdad?, que me sigue atormentando, este dolor. En tus manos lo dejo. Quizás oró la segunda vez, tampoco entendía y lo dejó en sus manos, ¿verdad?, del Señor. Pero ya la tercera vez dijo Pablo: pues como que no comprendo, Señor. Ya fue diferente, yo creo, que su oración. Yo creo que muchos nos hemos sentido así, hermanos. Pero a la vez Pablo podía comprender pues que era un propósito del Señor, hermanos. A veces tenemos aflicciones nosotros o problemas, pero no sabemos el Señor qué parte o qué área de nuestra vida está trabajando, ¿verdad? Entonces 3 veces rogó Pablo al Señor, y el Señor le responde en el versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo tuvo esa revelación a corto plazo. Vamos a pensar en terminando su tercera oración. Tuvo la respuesta del Señor. Gloria a Dios. En lugar de quitar el aguijón de la vida de Pablo, Dios dio y seguiría dando de su gracia a Pablo. La gracia que Dios le dio a Pablo era suficiente para satisfacer sus necesidades.
En lugar de quitar el aguijón, Dios le dio fuerzas a Pablo para llevarle, hermanos. ¿Sí? Entonces no lo quitó, pero le dio de su gracia y le dio fuerzas para que él siguiera predicando, para que él siguiera llevando ese evangelio, pero de la manera como Dios quería, hermanos. Y esto es importante, siempre esa comunión con Dios para saber cómo quiere el Señor, cómo queremos ser usados o el Señor en qué área quiere que trabajemos, hermanos. Porque al final, recordamos, Pablo venía de perseguir a la iglesia. Entonces había un pasado, conoce a nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor, después de las revelaciones que tuvo, pues el Señor todavía le da ese aguijón. Dice, para terminar el versículo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, hermanos. Y de aquí saqué el título de este tema, hermanos, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Entonces, hermanos, porque cuando somos débiles entonces somos fuertes, pero hay que saber entenderlo mediante la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido débiles, hermanos? Agotados, decaídos, sin energía, sin fuerza. Yo me atrevo a pensar que todos, por lo menos en primera persona, yo he estado ahí, hermanos. Y no tan solo en debilidad física, sino también mental, emocional, espiritual. Pero es aquí donde el Señor está más con nosotros, hermanos. ¿Sí? A veces no sabemos por qué podemos tener un problema con una persona, pero quizá el Señor nos la pone para tratar con nuestro carácter, porque nos tiene preparado algo el Señor, y pues en su pueblo pues nos tiene que tener, esa vasija de barro tiene que estar bien hecha, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pablo llegó a comprender, hermanos, que siendo débil era fuerte en el poder de Cristo. Hoy Dios nos dice que siendo débiles somos fuertes, hermanos. No sé con qué debilidad se encuentre hoy, hermano. Quizás innumerables, y por mencionarle algunas. Quizás habrá inseguridad, miedo, falta de confianza, ansiedad por estos tiempos que hemos tenido, soledad, tristeza, algunos problemas familiares, conyugales, algún tipo de enfermedad de nuestro cuerpo. Y quizás le hemos rogado al Señor, ¿verdad? Pero el Señor no lo quita, o el Señor sigue trabajando en nosotros, hermanos. Les voy a contar un testimonio, hermanos. Después que recibí a Cristo pasaron cierto tiempo donde seguí viviendo mi juventud. Luego terminé mis estudios, me casé. Y bueno, gracias a Dios, mi ayuda idónea pues ha conocido la palabra y me sigue encaminando. Amén. Pero luego vinieron pues la prueba, ¿verdad? La prueba que todos hemos pasado. Esas letritas chiquitas que no leemos, ¿verdad? En el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo venció el mundo, hermano. Entonces yo empecé a tener una debilidad física. Quizás todavía la tenga. Y no entendía y oraba y sigo orando.
Inclusive cada vez que le digo a mi esposa, oye, pues siento que no aguanto. Y dice mi esposa, ora. Y sabemos que es la respuesta, porque oro y gloria a Dios. Pero más me sorprendía porque cuando empezó esta prueba, pues viene primeramente pues el chequeo médico, ¿eh? No, tengo que checarme, tengo que ir para allá, moverme, y hice estudios de todo, hermanos. Y en los 3 médicos que yo me iba como con un expediente, como si fuera delincuente, hermanos. Ya se han visto cuando sacan las carpetas ahí. Iba yo así, con radiografías, con estudios. Y no hubo doctor que me dijera, es que no tiene nada. Su radiografía está bien, su TAC está bien, sus análisis clínicos está bien. Pero doctor, es que yo me siento. Hasta el tercer doctor comprendía yo que esto no era coincidencia o no era una enfermedad como tal, ¿verdad? Les decía yo ahorita, Dios conoce nuestros corazones. Y todos venimos del mundo, hermanos. Entonces, es cuando uno viene de afuera y empieza a experimentar todo esto, conocer al Señor, recibirlo en nuestros corazones, sigue quedando una pequeña parte del yo. Entonces Dios conoce eso, ¿eh? Entonces yo entendía aquella ocasión que mi esposa me dijo, ora. Yo entendía, Señor, entonces tú quieres que viva dentro de tu cobertura. Tú quieres que yo que dependa de ti. Porque no era el mejor hospital, o no porque haya sido el mejor hospital, no porque haya sido el mejor estudio, sino era Dios hablando. Porque los doctores se maravillan, dicen, no, es que usted no tiene nada. ¿Cómo no, Señor? Pues, doctor, pues siento, no tiene nada, aquí está. Y eran análisis, estudios tras estudios. Y hoy entiendo, hermanos, esta palabra del Señor. Por eso analicemos qué posiblemente puede ser mi debilidad. Quizás yo le estoy pidiendo al Señor que la quite, en lugar de pedirle, Señor, muéstrame en qué quiere que yo siga con usted, ¿verdad? Quizás me falta más comunión, quizás me falta más orarle, quizás le falta más leer su palabra, conocer más de usted. ¿Cuál será ese aguijón, hermanos? Recuerden, de nada debemos de exaltarnos, como hijos de Dios, de nada debemos de exaltarnos ni de vanagloriarnos. Más bien en todo dar gracias a Dios, simplemente o principalmente por su amor y su misericordia, hermanos. Entonces Dios conoce esa necesidad, hermanos. Conoce la necesidad del pueblo de Dios y aún de esa oveja perdida y aún de aquella alma que no ha llegado a los pies de Cristo. Entonces, si usted está pasando alguna debilidad, puede ser que yo le diga que su oración sea diferente, pero más bien pregúntele al Señor, ¿verdad? ¿En qué quieres que yo cambie? Porque el Señor nos dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hermanos, esta fue la palabra del Señor. Esto fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y yo quiero, quizás habrá alguien que esté viendo esta transmisión o la vaya a ver. Quisiera invitarlo, si tiene algún familiar, si tiene a una persona que no ha recibido a nuestro Señor en su corazón, es el tiempo. Es el tiempo, hermanos, si
y no nos quitemos el orgullo, ¿verdad? Como Pablo, quitemos ese orgullo, quitemos esas debilidades y empecemos. Y la mejor forma de empezar es abriéndole a nuestro Señor nuestro corazón. Entonces, si esa persona o tú que estás escuchando esta transmisión no has recibido a nuestro Señor Jesús en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración, que repitas después de mí esta oración, y verás cómo el Señor abre sus brazos y empiezas a ver cómo obra en tu vida. Amén. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dejo el lugar a nuestro pastor Sosa y les envío un fuerte abrazo. Amén. Gloria al Señor Jesús, hermano. Qué bueno que estuvimos al pendiente de este mensaje. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Norberto, su familia, y lo siga usando, hermano, para el trabajo de su obra, y que siga trayendo una palabra de esperanza y de aliento para todos nosotros. Amén. Amén, hermanos. Les recuerdo que es importante que usted comparta a todos sus contactos, hermano, este mensaje. Seguramente va a haber alguien ahí que lo necesita. Recuerde que nosotros no tenemos ahorita otro medio para compartir la palabra más que este, hermano, ahí con sus contactos, y tenemos que usarlo al máximo, tenemos que aprovecharlo, hermano, para que mucha gente conozca de Jesucristo. Es una gran cantidad de personas que se conectan, personas que algunos no los conocemos, hermano, más que ahí en la página de la iglesia, ¿sí? Hay muchas personas que día a día se conectan y les mandamos un saludo porque han estado fieles ahí, hermanos, para escuchar la palabra. Pero los que somos de casa, hermanos, si tenemos acceso, comparta la palabra con todos sus contactos. Va a ser importante porque usted y yo no conocemos el corazón de las personas, pero nuestros hermanos necesitan, nuestros amigos, nuestros vecinos necesitan una palabra, hermano, y esto es necesaria y oportuna, es palabra del Señor. Amén. Quiero que oremos por unas peticiones que están aquí, hermanos. Mi hermano Eduardo Lauria está pidiendo oración por su mamá. Ella necesita a Cristo en su corazón. Nuestra hermana Erika Janet pide oración por Adrián Hernández, para ella y para su hijo, porque ella perdió a su esposo. Hermano, Dios traiga la fortaleza. Vamos a orar por ellos. También en esta semana tuvimos oportunidad de ver una familia. Ahí está el hermano Eusebio, Amira, su esposa, Amira Lisbeth, la hija, Devani y Romina, hermano, una familia de 5 integrantes. Amira, Lisbeth y Devani son hijas, y Amira Lisbeth tiene su hija Romina. Hermano, ellos recibieron a Cristo esta semana. No recuerdo qué día fuimos, el miércoles de esta semana. Hermanos, si queremos ponerlos en oración, ellos son unos bebés espirituales
Y también vamos a orar por Felipe Pérez, él está en Veracruz, allá está nuestra hermana Flor Liliana, vamos a orar por él, es el papá de nuestra hermana Flor Liliana, para que Dios lo levante, lo sane, amén. Juntos oremos, hermano, incline su rostro y hagamos una oración por toda esta familia. Señor, hoy le presentamos a Eusebio, a Mira, su esposa, a Mira Lisbeth, su hija, y Romina, su hija, Señor, y Devani, toda esta familia, Señor, que han pasado una situación difícil, Señor, muy difícil, pero sabemos que usted tiene el poder, el amor y la misericordia para traer esa bendición. Desde aquí los bendecimos, Dios, y usted los fortalece, usted va a hacer milagros, que ellos recobren la vista, Señor. Ellos necesitan recobrar la vista, Señor. Usted haga un milagro, Señor, en la vida de nuestros hermanos, de Eusebio, de Amira y Devani, Señor, en el nombre de Jesús. Y denle la fortaleza a Mira Lisbeth, Señor, para que ella siga adelante. Es una jovencita que ha tomado toda la responsabilidad del hogar, Señor. Pero estamos contentos porque en esa casa ha entrado la salvación, ha entrado nuestro Señor Jesucristo. Oramos por Felipe Pérez, que está allá en Veracruz, que usted le levante y le sane, amado Dios, en el nombre de Jesús. Por Adriana Hernández y su hijo, Padre hermoso, que usted traiga la fortaleza ante la pérdida de su esposo, Señor. Usted, Señor, le sustenta, usted les ayuda en todas sus necesidades. Y oramos también por la mamá de mi hermano Eduardo, para que ella pronto pueda recibir a Cristo en su corazón y pueda, Señor, tener deleite como lo tenemos nosotros, porque esa es nuestra esperanza. Cuando tenemos a Cristo, las cosas a nuestro alrededor cambian y nuestra vida es transformada de una manera poderosa, de una manera sorprendente. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos ellos, amado Dios, para que usted se glorifique y usted, Señor, haga la obra. También oramos por esta joven que ministramos el día miércoles, por Mónica, Señor. Ella le recibió, Señor, como su Señor y su Salvador, para que usted se glorifique, Señor, trayendo sanidad sobre su vida, arreglando, Señor, todo lo concerniente a su alrededor, y que usted le dé la fortaleza que ella necesita. En el nombre de Jesús, hoy les bendecimos creyendo en la palabra, creyendo en la oración, Señor, y que tendremos testimonios poderosos de lo que usted está haciendo en la vida de nuestros hermanos. Amén, Señor, amén, amén. Hermanos que están allá en casa, muchas gracias. Quiero recordarle que este domingo tenemos un domingo muy especial, un domingo Día del Señor, hermanos. Vamos a tener desde las 10 de la mañana, vamos a estar en oración, y vamos a las 11 tendremos inicio de nuestra reunión de domingo con alabanza, y terminando la alabanza, hermano, tendremos una palabra muy especial este domingo. Ya justamente, hermano, 10 años sirviéndole al Señor, toda la familia, toda la iglesia que trabaja. Estamos contentos, hermano, porque nunca pensamos, la gente que inició con nosotros, mi hermana Keila, mi hermana Juanita y algunos otros hermanos que están todavía con nosotros, hermano, nunca pensamos este tiempo de 10 años. La verdad nunca nos imaginamos, pero Dios ha sido bueno con nosotros y hoy tenemos contentamiento, hermanos, porque hemos podido ver la mano de Dios, de veras, hermano. Día a día hemos podido ver la mano de Dios. Muchas familias restauradas, muchos hogares que viven diferente. Bueno, déjeme decirle que nosotros tenemos más de 70 familias completas aquí. Entonces ha sido una gran bendición, porque Dios nos ha permitido ver muchos hogares y muchos más que se van a restaurar.
muchos hogares que van a venir con toda su familia, porque Dios ama a la familia. A Abraham se le dio esa tarea: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo he creído esa palabra, hermanos, de que no fue solamente para aquel tiempo, es para este tiempo, hermanos. Y muchas familias van a ser restauradas, muchas familias vendrán a los pies de Cristo, muchas familias, hermano, muchas familias que han estado separadas van a venir, Dios las va a restaurar. Familias que tenían años, hermano, viviendo bajo esta presión y bajo esta necesidad, hermano, Cristo los va a unir y los va a fortalecer. Y aquellos que están fortalecidos se van a fortalecer mucho más, hermano, porque el Señor es lo que hace. Cuando hay corazones que temen a Dios, nuestro comportamiento es totalmente diferente, hermanos. Porque si somos capaces de amar a aquel que no vemos, hermano, vamos a tener la capacidad para amar al que está cerca de nosotros. Amén. Entonces, esperemos que sigamos creciendo, hermanos, en años, muchos años sirviéndole al Señor con vida, con salud, con integridad, hermano, con mucha lucidez y poder ver las familias cambiadas, reformadas bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estamos de plácemes, estamos felices. Un abrazo para toda la iglesia, para los que están aquí en casa en este momento y para los que están allá en su hogar, hermano, disfrutando de esta transmisión. Reciban un abrazo, una felicitación y una bendición para ustedes y sus familias. Oramos, hermanos, para ser despedidos en esta hora, para darle gracias a Dios. Padre, queremos darle gracias, Dios. Muchas gracias porque, Señor, en ningún momento usted nos ha dejado. Hemos visto su mano poderosa, hemos visto, Señor, cómo el mover de su Espíritu Santo obrando, haciendo cosas sobrenaturales, haciendo cosas especiales, Señor, y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha bendecido, Dios nos ha proveído y nos ha dado el sustento. Señor amado, queremos despedirnos solamente de este lugar y anhelamos ver a todos nuestros hermanos con sus familias, deleitarnos, cantarle, alabarle, bendecirle, danzarle, Señor, pero también regocijarnos con la presencia de su Espíritu Santo, Señor. Que esto sea en breve y pronto estaremos todos como familia para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy solamente queremos despedirnos los unos de los otros, pero que su presencia, Señor, nos guarde, nos proteja y ese ángel acampe alrededor de nuestros hermanos y sus familias. En el nombre de Jesús, hoy les bendecimos y le damos muchas gracias, mi Rey, mi Señor. Amén. Amén. Gracias, Dios.